tardes, bienvenidos al Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Saludamos a todas y todos los profesores y estudiantes de nuestra institución, como también a las y los invitados y asistentes externos. Mi nombre es Andrea Riquelme, yo soy estudiante de Administración Pública y asistente de investigación del Centro de Análisis Político, y me acompaña en esta jornada el también estudiante de Administración Pública, Felipe Castro, quien va a moderar la actividad. En esta ocasión, contamos con la presencia de la doctora Bernardita Escobar, el doctor Osvaldo Enríquez y el consultor Cristian Cordero, con quienes abordaremos el rol de teorías desde las ciencias sociales. Esta actividad se enmarca dentro del ciclo de seminarios del Centro de Análisis Político, cuyo objetivo es que tanto los estudiantes de nuestra universidad como la comunidad en general puedan conocer el trabajo de investigadores y profesionales que tienen destacadas carreras y o gran proyección en la actualidad. Hasta el momento, nuestros seminarios se habían centrado principalmente en generar espacios de discusión valiosos y nutritivos para todos aquellos interesados en el área académica. No obstante, también pudimos reconocer que había una necesidad de poder expandir estos espacios a otras profesiones y o actividades complementarias. Por ello, nos motivamos para este espacio de discusión desde el trabajo que realizan nuestros expertos en las consultorías. Por último, invitarlos también a suscribirse a nuestro boletín de actividades. El link se los voy a dejar durante la presentación en el para que den revisen. Adelante, Felipe, por favor. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Me sumo a los saludos de Andrea. Quisiera agradecer al Centro de Análisis Político por esta instancia, por este ciclo de seminarios que hemos tenido durante este año y también los que tuvimos previamente el año pasado. La estructura del seminario va a ser la siguiente. Cada invitado tendrá alrededor de 15 a 20 minutos para realizar su presentación. Cuando queden minutos, alrededor de 5 minutos, un poco menos, yo les iré avisando por interno. Va a comenzar el doctor Osvaldo Enríquez, continuará la doctora Bernardita Escobar y finalizará Cristian Cordero. Al terminar las presentaciones, abriré un espacio de preguntas para que puedan levantar la mano, vayan dejando también las consultas en el chat, las iré leyendo ahí posteriormente y se las haré llegar a los invitados. Comenzará, como dije previamente, el doctor Osvaldo Enríquez Opaso, quien es doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente se desempeña como académico en la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Adelante, profesor. No, no. Ahora sí se escucha bien. Sí. Para iniciar como la presentación. Bueno, gracias al centro por la invitación, a la Andrea por catetear bastante de que estuviéramos presentes en esta conversación, en este seminario. Cuando Andrea me plantea el tema de, ¿cómo dice? La consultoría de las ciencias sociales. Yo sí me puse a preguntar, o sea, me preguntaba si era porque yo hago algunas consultorías de vez en cuando, porque mi área de expertise es organizaciones públicas. Entonces, hice para esta presentación una revisión de cómo ha sido mi experiencia y más el conocimiento que uno va adquiriendo respecto de las relaciones que tiene el consultor y la organización a la cual va a intervenir o a trabajar. ¿Y qué es eso que el consultor siente cuando está relacionándose con esa organización? Dado que muchas veces las organizaciones, que obviamente desarrollan una actividad en un área determinada, son las que conocen bien sus procesos. Y un externo muchas veces permite tener una visión más general, más de afuera, y en algunas ocasiones sobre un caso muy especial o especificidad. Entonces, es como un agente externo que interviene sobre una organización y que en algunas ocasiones está bienvenido y en otras no muy bienvenido. Entonces, esta relación entre el consultor y la organización, eso es un tema interesante.
Porque ahí recurrí a un psicólogo social que se llama Lev Festinger, y Festinger construye un concepto que se llama disonancia cognitiva. Entonces, la disonancia cognitiva, que es el concepto que trabaja Festinger, tiene que ver con una tensión que se produce cuando uno es consciente, ¿ya?, simultáneamente de dos pensamientos contrarios. O sea, uno es lo que uno puede pensar que está bien, y en ese mismo momento esa acción en la cual está interviniendo el consultor en relación con la organización. En este caso, uno podría decir, ¿por qué tanta psicología en este tema? Es que es cómo el consultor se enfrenta con la organización y, dado que tiene que en algunas ocasiones sugerir acciones o intervenir en problemas que no necesariamente van a ser bien recibidos. En este caso, Festinger, y en esto de pensamientos distintos, se plantea una pregunta que es bastante difícil, que es la que señala qué sucede con el proceso mental cuando lo que hacemos no coincide con lo que pensamos. O sea, un consultor está dirigido permanentemente a señalar acciones distintas a lo que típicamente desarrolla desde el punto de vista de su vida normal. Entonces, el proceso, a modo de ejemplo, es el siguiente, que tiene que ver con un consultor se enfrenta a un problema y no tiene la solución. Entonces, y de esa solución, ese problema significa que había trabajado en el tiempo, se resuelva positivamente. Entonces, imaginémonos, trayéndonos al presente, y encuentra un informe, que ese informe tiene la solución. Y el consultor se ve en la disyuntiva de copiarlo o no copiarlo para entregar ese informe. Entonces, Festinger señala, no se pregunta por el moral de copiar o no copiar, ¿no? Se pregunta cómo se sentiría el autor si tradicionalmente en su vida normal no copia. Pero dada la situación particular, se ve enfrentado a tomar esa decisión de copiar ese informe para resolver el problema que esa organización tiene. No estoy hablando de tomar un párrafo, citarlo, no estamos hablando de tomar un documento completo, cambiarle los datos y entregarlo como informe propio. Entonces, Festinger se pregunta cómo se sentiría esta persona que estaría haciendo algo que no tradicionalmente hace. Entonces, ¿qué es lo que señala? Es que para que pueda vivir tranquilo consigo mismo en el tiempo y no tenga problemas o desequilibrio desde el punto de vista de su acción con lo que piensa, esta persona debiera tender a racionalizar su acción. O sea, en el fondo, buscar una explicación que le haga sentido para poder seguir adelante con el proceso. A modo de ejemplo, imaginemos la situación hipotética. Un consultor lo contrata, por ejemplo, una organización pública, la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, y para que desarrolle un estudio de factibilidad técnica de un proyecto de inversión en un lugar remoto, que podría ser, por ejemplo, Aysén. Y el proyecto se trata de una fábrica de colchones. Listo, no hay ningún problema, hay conocimiento suficiente para hacer un estudio de factibilidad financiera. Pero tiene una condición.
que ese proyecto, si no sale rentable, o sea, que tenga un valor actual neto mayor o igual que cero, no se le pagan los honorarios. O sea, el consultor está obligado, independiente de que los resultados, ¿no es cierto?, le den, como le den, a que ese valor sea positivo. Entonces, uno podría decir, bueno, si me salió negativo, pierdo el dinero y no. La otra alternativa, racionalizar, buscar una opción sea coincidente con la condición propuesta, entonces lo que haría un consultor y diría, ¿sabe qué? El mercado de Aysén no da para la venta de colchones o la fábrica de colchones, pero si extendemos ese mercado a toda la Patagonia Argentina, tenemos demanda suficiente para que su proyecto sea rentable. O sea, significaría que el proyecto no era rentable, no tenía ninguna posibilidad, pero si yo aplico el mercado, el proyecto, y por lo tanto yo puedo directamente estimular. Obviamente que nunca hay ninguna opción de que fuera justo. Entonces, esa opción de que sabiendo que es negativo, buscamos las alternativas, es que podríamos estar viendo que el día de los consultores se somete dentro del proceso de la relación con su mandante. Ahora bien, esto de tener relación con el medio se va a ver en distintas ocasiones. Por ejemplo, cuando establece la relación con una organización, en un proyecto, en una consultoría, puede que no decida las soluciones propuestas por el consultor respecto de la percepción que tiene la organización, parte de la organización, las contrapartes técnicas o inclusive la autoridad, no resolvería el problema. Pero no resolver el problema porque necesitaría resolverlo más trabajo, más recursos, ¿verdad? Y aceptar esas modificaciones por parte del consultor significaría que estaría en contra de lo que está pensando, que resuelve el problema, lo que tiene que hacer para cerrar el proyecto. Y ese trabajo que ha desarrollado, ¿no es cierto?, tenga la remuneración. Otro ejemplo parecido a este es cuando el consultor hace un diseño, ¿no?, o estudia la organización y define que el problema está asociado al jefe, a, a la dirección estratégica, a la autoridad, y le tiene que informar dentro de su informe que el responsable de que las cosas no funcionan al interior de la organización es el mismo que te está contratando y va a firmar el estado de pago. ¿Cómo podríamos decir, sin producirnos un desequilibrio y obviamente un menoscabo económico, cómo le señalaríamos a esa autoridad de que el problema es él y que las instituciones no están funcionando dadas sus propias instrucciones? En ese caso, la mayoría de las veces se plantearían temas como, por ejemplo, la tercerización, no la tercerización del problema, sino el hablar sobre un no existente, un tercero que no existe, ¿no? La dirección, la organización estratégica, etc., aludiendo a que parte de eso, obviamente masificando la responsabilidad sobre un montón de personas, pero debiera estar centrado en ese proceso. En ningún caso uno se sentiría muy bien echándole la culpa a aquellos personajes que no tienen que intervenir. Pero en esa relación, entonces, se provoca en que el consultor tiene que ir desarrollando ciertas actividades, modificando ciertos argumentos para racionalizar que sus propuestas no son inconsistentes, ¿no es cierto?, para no tener saliendo de todo. Entonces, eso Festinger lo trabaja bastante bien y dice que, bueno, la organización es
a modo de ejemplo, y así terminando con los ejemplos, eh, cuando, que use bastante cuando hay grupos políticos, ¿no? En términos de trabajo de proyectos, por ejemplo, de ley, y que las personas podían estar de acuerdo, pero por su posición política u otra, deben necesariamente oponerse. O sea, en el fondo, por ejemplo, un tema sobre el desarrollo económico de un país, y todos estarían de acuerdo en el desarrollo económico, hay una propuesta del Ejecutivo de ese momento sobre un proceso de desarrollo económico, entonces, pero hay un grupo político de oposición que debe votar en contra por el hecho de que no le podría dar opciones, ¿no es cierto?, o de éxito al otro. Entonces, ¿cuál es la opción que podría tener o que se utiliza generalmente? Es el proceso de que se conoce como maximización o maximalización. ¿Qué significa? Observo que el que propone ya no puede, digamos así, llegar a un extremo, entonces la forma de negarse no es diciendo que no, sino maximalizando la propuesta. A modo de ejemplo, un gobierno propone un subsidio de 200.000 pesos por persona y la oposición debe negarse. Sabe que el máximo esfuerzo que podría hacer ese gobierno, un gobierno en términos racionales, aumentar a 210. Entonces la oferta para apoyar el proyecto de los que se debieran oponer y no sentirse mal, se maximaliza, entonces plantea 400.000 pesos. No hay posibilidades de aumentar ese subsidio a 400.000 pesos. Entonces, se niega, pero es consistente con la opción, ¿no es cierto?, de que debe ser positivo y apoyar a los pobres con un subsidio. Entonces, ahí hay una racionalización y disminuye la entonces, ¿cómo lo podría resolver? Y así se ha ido planteando cómo se ir resolviendo estos temas del consultor y la organización. En este caso, uno podría hacer que crear propuestas mutuamente satisfactorias. Significa que dentro del proceso de relación entre el consultor y la organización, ¿no es cierto?, la discusión va a haber múltiples propuestas, pero estas siempre deben estar conversadas. O sea, que la dualidad y la intervención y la interrelación de las dos personas vayan generando la alternativa de solución consensuada. No es un trabajo y luego te entrego el informe y si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces debe haber un proceso de interacción en la cual los actores intercambiando y esa conversión van modificando sus posiciones. Eso es una alternativa de la relación de este punto. Otra, que es establecer criterios objetivos en términos de el proceso de evaluación. Muchas veces que se queda no en objetivos, sino en cosas pendientes que se van a ir resolviendo en el futuro. Lo que correspondía es definir claramente, por ejemplo, el uso de fuentes. Entonces, el uso de fuentes, la mayoría utilizan algunas consultorías, asesorías, fuentes oficiales. Entonces, esa fuente es indesmentible. Nos estamos refiriendo. Cuando dejamos fuentes a la generación de nueva data, que podrían estar presentes en un determinado tiempo, bueno, eso lo más probable es que produzca conflictos en el futuro. Una alternativa también podría ser, dentro de la disminución de estas divergencias cognitivas, es plantear distintas propuestas en las cuales la autoridad, la contraparte técnica o parte de la organización va a tomar decisiones. Entonces, a través de distintos criterios de selección será la que sea seleccionada. O sea, la autoridad deberá tener opciones para tomar esas propuestas que uno está entregando. Y como última idea, y dentro del tiempo que corresponde,
queda siempre la buena y siempre a disposición alternativa de cambiarse de actividad. Le agradezco la paciencia de escuchar, así que con eso termina mi exposición. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bastante entretenida las ideas que propuso, sobre todo la última, bastante, por decirlo así, interesante, para darle vuelta un poquito. Bueno, siguiendo con el curso normal del orden que habíamos establecido previamente, ahora corresponde a la profesora Bernardita Escobar, PhD en Economía de la Universidad de Cambridge, profesora de la Asociación Chilena de Historia Económica y académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso. Adelante, profesora. Hola, buenas tardes a todos. Quería preguntarte, Felipe, o no sé quién, si me puede dejar compartir pantalla. Sí, yo me encargo. Seguridad. Está permitido. ¿Qué cosa? Está permitido, puede hacerlo. Ahí está, ya. Ahí lo vi, ya lo vi. Ahí me apareció. Perfecto. No sé si la ven. Así es, Sí. se ve. Perfecto. Voy a salir de la imagen porque no sé cómo está la señal. Claro que no sé cómo hacer eso en este minuto. Pero bueno. Yo les agradezco la invitación. Igual como el profesor Osvaldo, me intrigó un poco el tema, como plantear algo que en el fondo analizara la consultoría como objeto de estudio. Así como cuando uno mira las políticas públicas que son un objeto, pero cuando uno las analiza las políticas públicas como objeto de estudio, me planteó un pequeño desafío que lo ha hecho interesante, y de alguna manera yo les voy a plantear lo que en mi opinión, en mi experiencia, más que mi opinión, mi experiencia, es una manera de racionalizar la estructura, las fuentes de valor, las fuentes de desafío que implican las consultorías, y que coinciden bastante con lo que planteó el profesor Osvaldo recién, pero yo lo organicé mentalmente mis pensamientos en unas poquitas transparencias. Voy a poner el tiempo para que no se me pase. Denme un segundo. Entonces, lo primero que tiene que analizar para cuando uno quiere cuál es el rol que cumplen las consultorías de las ciencias sociales, es a la consultoría, como les decía, como un objeto de estudio. Y tenemos que ver de que en realidad hay varios actores que interactúan en una consultoría, y eso es muy importante para entender cuáles son los efectos que provoca o que puede gatillar una consultoría. Existe el financista, el demandante, el mandante, que no lo puse acá, y se plantea una consultoría, ya está predefinido cuál es el objeto y el foco de análisis, que puede o no coincidir con las personas o con las organizaciones que están detrás de la consultoría, pidiendo, solicitando la consultoría. Pero no necesariamente son la misma, como lo planteó el profesor Osvaldo, que uno puede tener a la Corfo que pide analizar una potencial empresa que se pueda instalar en otra zona. Ahí el foco en la empresa, demandante, coincide con el financista, en este caso, que en el caso de la Corfo. Y lo que es interesante cuando se genera una consultoría es que existe el interés de tener la visión de un tercero considerado experto, demanda no concreta, sino que real, de tener una visión de una persona que es distinta de los que están involucrados entre el objeto y el financista. Y eso tiene sus motivos que también son importantes considerar, ya sea porque la entidad no tiene la capacidad de hacer el análisis internamente, o por el solo hecho de que necesitan, porque valoran tener una visión distinta, externa, a donde se origina el motivo de la consultoría. O pueden haber otros motivos que uno podría considerar. Y otra cosa que no siempre se da, pero es lo habitual, es que la consultoría termina conectándose en un producto que normalmente está escriturado.
¿ya? Y este producto escriturado puede o no ser sujeto a retroalimentación por parte, ya sea obviamente del mandante generalmente, pero además de terceros, de otras personas, ¿ya? Entonces, tenemos como actores al mandante, al demandante, al financista, al objeto o persona que vamos a analizar, al consultor, y a terceros como posible, como genérico, que puede ser la sociedad civil, la academia, el gobierno o incluso un organismo internacional. O sea, hay varios actores involucrados potencialmente en una consultoría. Después tenemos varias etapas que concurren dentro de la consultoría. Está, como les decía, el análisis, o si ustedes quieren, el problema. Luego vamos a la etapa que lo mencioné segundo, donde el mandante, demandante o financista, o todos juntos en uno, resuelven a realizar la consultoría y vincularse con el consultor y hacer el procesamiento, quién va a ser el consultor idóneo. Y el consultor, cuando ya entramos a esta etapa 3, analiza el objeto de análisis. Se vincula el objeto de análisis y realiza análisis propiamente, y como les digo, normalmente aparece un producto, ¿ya? En la consultoría, que un informe, como en el pasado habían consultorías verbales, y por lo tanto ahí el producto es mucho más difícil de agarrar, pero normalmente las consultorías derivan en un resultado escriturado. Vamos a la etapa de la retroalimentación. Y en la retroalimentación, normalmente cuando el producto se escritura, va, por supuesto, al mandante, pero no necesariamente al objeto de análisis. Ahora, una buena autoría debe ir a análisis para que en el fondo sería la contraparte técnica en los ejemplos que puso el profesor Osvaldo, pero no siempre derivan en un contacto, digamos, con el objeto de análisis, sino que van normalmente al demandante, financista o mandante, ¿ya? Y estos actores pueden, dependiendo del contrato, elevar comentarios que se constituyen en una posible retroalimentación, pero en algunos casos que no son generales, el producto de la consultoría puede estar accesible o tener acceso terceras personas que no son estas personas, estos actores que yo involucré, que yo mencioné previamente, y que pueda dar lugar entonces a un camino completamente independiente, retroalimentación sobre la consultoría, ¿ya? Y toda esta retroalimentación todas estas fuentes de retroalimentación pueden volver al consultor para un proceso de rediseño o de reelaboración. Pero lo puse en línea punteada porque todo esto no siempre existe, no siempre se da. Perdón. Por lo tanto, ese diría yo que es como la estructura de un consultor entre sus procesos y de los que normalmente intervienen. Pero cuando uno habla de consultoría en las ciencias sociales, en realidad hablando de todo súper amplio de materias que pueden ser cubiertas en una Yo aquí algunas de las ciencias sociales que se me vinieron a la cabeza, en el caso mío las marqué de enverdecido, que son economía, administración, historia económica y empresarial, que son, digamos, la fuente de análisis que uno aplica para realizar una consultoría. Pueden haber unas que alimentan, que constituyen la base de la sociología, la antropología, las ciencias jurídicas, la política, en el área de comunicación, en el área de demografía o geografía y tantas otras, ¿ya? Tanto el objeto que estamos analizando en realidad, como desde la perspectiva de lo que es la consultoría de las ciencias sociales, es un bio bien grande, tanto bien variado.
que en términos como de los componentes, elaboración de la consultoría, el diagrama que presenté adelante es más o menos completo, pero probablemente Osvaldo y el profesor Cristian van a tener opiniones que van a complementar aquí. Así, el objeto o el resultado de la consultoría, donde vamos a ver que puede tener una variabilidad muy, muy importante dependiendo del área de la técnica que es la consultoría. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de valor por las cuales uno pueda estimar en el fondo la valía que puede derivar de una guía? Y la verdad es que uno quiere hacer este análisis, uno tiene que sencillamente mirar los actores que intervienen y mirar, analizar respecto de cada uno de ellos cuáles podrían ser las fuentes de valor, que no necesariamente son las fuentes de valor que están escritos en el contrato de la consultoría, ¿ya? Muchas veces el valor de una consultoría va mucho más allá de la relación contractual que se establece entre el mandante y el consultor, o que se establece entre el objeto de análisis y el consultor, ¿ya? Acá noté algunas de las fuentes de valor que yo considero puede llevarse cada actor, digamos, para la casa después de una consultoría, ¿ya? O sea, estas son las fuentes de valor que pueden ser de alguna manera apropiables por cada uno de estos actores, ¿ya? Desde la perspectiva del objeto de análisis, en este caso, en el ejemplo del profesor Osvaldo, la empresa en Coyhaique, la potencial empresa en Coyhaique o en Ansay, no me acuerdo dónde era, pero era en el sur, va a estar, la fuente de valor va a estar en el análisis crítico que deriva de la consultoría, en un potencial diagnóstico que puede ser distinto del que tenía respecto de sí mismo el objeto de análisis, una evaluación cuando corresponda, también que va a ser diferente de la que mismo de todo análisis. Además puede ser, que es lo que habitualmente ocurre cuando son las mismas empresas o las mismas organizaciones cuando requieren para sí mismas la consultoría, que la requieren para un apoyo específico con respecto a algún proceso interno. Por ejemplo, cuando están haciendo una planificación estratégica, saben lo que quieren y necesitan uno para que les ayude a conducir el proceso de la elaboración estratégica. O cuando está una empresa o una entidad quiere participar en la visión pública y pide una consultoría para ayudar a dar la consultoría, ¿ya? Entonces ahí es una ayuda interna y es completamente apropiable por parte del consultor, perdón, del objeto. Y también o lisa y llanamente aprendizaje y conocimiento respecto del objeto que se está siendo analizado. Y muchas veces esos aportes en términos de conocimiento se busca para efectos de rediseño institucional. Pero también, tal como planteaba en eso de que planteó el profesor Osvaldo, puede ser simplemente para ejecutar un proyecto, ¿ya? Es decir, no llega a la etapa de rediseño, pero muchas veces el que manda una consultoría busca un rediseño, quiere evaluar en el fondo el proceso de evaluación de una cosa en concreto, está haciéndolo con el objeto de rediseñar una política pública, un instrumento de política pública, una cosa más específica. Y en el caso del consultor, el consultor ejecuta todos estos procesos, pero también se lleva para la casa no solamente, digamos, el pago de la consultoría, que en realidad no es necesariamente la reacción dedicado a elaborar el trabajo construido, pero también el consultor siempre gana porque aprende cosas nuevas de esa consultoría, ¿ya? Ese aprendizaje que se genera a través de la consultoría tiene dimensiones muy apropiables para el objeto de análisis, ser coincidentes, pero generalmente un poco distintos de aprendizaje demandante, ciertamente, y el conocimiento desde la óptica del consultor. Esta es una ganancia muy valiosa también, ¿ya?
el análisis va a ser fuente de fricción porque muchas de las veces el que está siendo analizado, quien es sujeto de una consulta, va a tener a puertas donde antes estaba, donde va a tener que dar acceso a cierta información que antes fácticamente estaba limitada, esa información, y eso puede generar incertidumbre y temor a develar ciertas falencias, fuentes de control y de poder que muchas veces no están declarados, ¿ya? Y eso obviamente implica pérdida de control de aquellas ventajas potencialmente adquiridas de manera fáctica, ¿ya? Ya lo es, y por lo tanto hay una resistencia a la crítica. Pero también, y por sobre todo, hay una gran resistencia al cambio dentro de la organización. Tanto porque los recursos puedan ser limitados y no pueda ser difícil realizar cambio, pero también porque pueden haber conflictos de interés que no hacen o que se oponen a que exista cambio, ¿ya? Esos conflictos de interés es porque llevan un grado de discusión de a ver otras fuentes de análisis, o sea, otras fuentes de fricción. De parte del financista o del demandante en general, las fricciones que yo he encontrado es que no quieren comprometer la acción con el mandante, el objeto de análisis. Ese vínculo entre el mandante y el objeto de análisis, el mandante quiere mantenerla intacta, no la quiere dañar y por lo tanto, aun cuando busca el rediseño, se encuentra como con una dificultad de que hay ciertas cosas que no se las pueden, que ellos no la pueden decir como mandante. Y por lo tanto no puede ser el resultado de una consultoría o no puede estar planteado de esa manera. Por lo tanto, muchas veces hay una preferencia por el anónimo en términos de las visiones críticas que puedan derivar de una consultoría. Y por el lado del consultor, buena parte de las fricciones derivan de la escasez de información, de tratar de construir y crear los vínculos para tener acceso a la información que pueda estar restringida. Y también, para los que estamos en la academia, también son las limitaciones que se impone al acceso de las consultorías a terceros. Justamente estos puntos que yo ponía punteados, el hecho de poder publicar los resultados de una consultoría, de poder pedir a terceros que haya el feedback. Bueno, buena parte, como estos son contratos entre partes, en general pueden estar muy limitados el acceso a terceros, y eso en general siempre es un problema, porque uno necesita siempre que le comente el trabajo para ir viendo el trabajo mejor. Pero también porque va a haber fricciones, porque el ámbito de aplicación o de ejecución puede ser amplio, más amplio, y que puede exceder de alguna manera las reformulaciones, lo que uno ambicionaba que iba a constituir la consultoría, y se puede agrandar a una cosa que es como un elefante blanco que no tiene límite, y eso obviamente es una fuente de fricción. Acá ejemplo, pero en realidad, dado que se me acabó el tiempo, lo voy a saltar, pero si hay preguntas podemos darle cuerpo y contenido a las cuales son las fuentes de valor y cuáles son las posibles limitaciones que tienen las consultorías cuando uno las implementa en el área de las ciencias sociales. Las fuentes de información que se utilizan en general van a ser secundarias, datos construidos por terceros, que son normalmente los que decía el profesor Osvaldo, que son como no objetados, y después los que son primarios, que son elaborados desde la perspectiva del consultor, que pueden ser entrevistas, focus group, y datos elaborados por el consultor, pero sobre la base de datos que son observables y verificables. Que aun cuando son construidos por el consultor, gozan de esta como armadura de que están construidos respecto de datos que son verificables, ¿ya? Pero bueno, el éxito o fracaso o grado de alcance de una consultoría va a depender de alguna manera del poder que tienen los datos que se utilizan en la elaboración de la consulta. Para finalizar, simplemente decir que consultoría siempre es el producto de la deliberación de varios actores que tienen interés que no son para nada convergentes, ¿ya? Las consultorías siempre encuentran resistencia entre los participantes, y el mayor valor social puede estar desalineado con el mayor valor para el demandante o el objeto del análisis.
¿ya? O sea, no tiene por qué ser lo que el objeto de análisis considera que es valioso, realmente lo que hace la consultoría. El alcance y formato de la escrituración y difusión de una fuente es una fuente de limitación de los beneficios que pueden derivar de una consultoría. Y las consultorías pueden constituirse en una pieza importante en la creación de conocimiento del dominio público, pero va a estar siempre limitado a el alcance, como decía en el anterior, que tengan terceros al objeto de la consultoría. Y por otra parte, las consultorías pueden ser gatillantes de cambios que van a ser o pueden ser resistidos dentro de las organizaciones. Y por lo tanto, las fuentes de valor se maximizan con buenos diseños de parte de la consultoría, de parte del demandante y del demandante, y del trabajo que pueda tener el consultor en la elaboración de las bases de la consultoría. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muy interesante la construcción de los actores que hizo. Posteriormente quizás la vayamos desarrollando en virtud del tiempo. Voy a cederle la palabra a Cristian Cordero, quien es sociólogo de la Universidad Mayor y es consultor en gestión operacional desde hace más de 20 años. Adelante, Cristian. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo. ¿Se escucha? Sí. Sí, fuerte y claro. Ok. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por... voy a hablar como consultor, que es lo que hago hace 20 años. Entonces, adelanto que voy a hablar como consultor, como un observador de primer orden y observador de segundo orden. Eso quiere decir que iré contando lo que veo cuando me toca hacer asesorías o consultorías, y también cómo he ido aprendiendo a observar a otros en el proceso. Así que eso, pero con esta mirada que tengo de la consultoría y lo que me ha pasado durante harto tiempo. Voy a decir que llevo 20 años en esto, no para mostrar que tengo experiencia, sino que más bien, y sin falsa modestia, estos 20 años de errores, porque en la consultoría, como muy bien presentaron los profesores y la profesora al final, lo que uno más va generando es experiencia o aprendizaje. Como yo a veces hago una jerga muy coloquial, a veces va aprendiendo, entonces a veces las personas son las que nos van dejando para poder generarlas en otras organizaciones. A partir de eso, entonces, lo que yo quise hacer es presentar lo que me toca vivir como consultor en una atención permanente que yo evidencio de la conducta humana y los sistemas de trabajo. Evidentemente, lo que yo les voy a presentar no tiene que ver con una verdad en sí, sino que tiene que ver con lo que yo observo en mis procesos de consultoría que tienen que ver con gestión organizacional. Eso quiere decir trabajar sistemas, procesos, cultura, coordinación de acción, también los propios sistemas humanos, cómo se acoplan o no a los sistemas organizacionales o a las organizaciones. Como les decía, partí hace 20 años atrás en estos menesteres de ser consultor. Mi primera forma de técnico forestal, y estudiando técnico, o sea, trabajando como técnico forestal, uno de mis padres, más descanse de gestión, Sergio Aravena Riveros, un día me dijo que por qué yo no hacía un análisis de los impactos que hacían las torres de madereo en los suelos donde se estaba haciendo la extracción de madera. Luego de eso vino la crisis asiática y me tocó quedar sin empleo, y a partir de esa perturbación que me hizo mi maestro, hice un diplomado en medio ambiente en la universidad y me dediqué y luego de eso terminé el diplomado en medio ambiente y me puse a hacer consultoría en temas ambientales, temas de gestión ambiental, pero más bien temas blandos en gestión ambiental o la implementación de normas como la norma ISO 14000 o manejos de residuos y ese tipo de cosas. Me di cuenta después de ese proceso que
que me faltaban herramientas y entré a estudiar ingeniería y ejecución química para darle más fuerza técnica a mi consultoría. Sin embargo, por azar y zozobra, estudié solo un año y quedó ahí, a mitad del camino ese proceso. Pero siempre viendo consultoría, dando normas, manuales, conversando con las personas, siempre aparecía el tema de personas no están alineadas, que la gente no se mete, que los jefes no sirven para nada. La teoría o sistemas o normas o las cosas que yo implementaba no tenían que ver con un tema de la técnica o la ingeniería, tenían que ver con el comportamiento humano. Entonces ahí empecé a entender que los sistemas tenían otra componente, y yo pensaba en ese minuto que la componente sistema importante, y digo componente para llevar el molino de lo que quiero presentar al final, son los humanos. Entonces empecé a entender también, o empecé a estudiar, me di cuenta que me faltaban competencias para trabajar comprendiendo o trabajando con humanos en los procesos o el que yo implementaba o las intervenciones que hacían organizaciones. A partir de eso, entonces, con los años y las oportunidades, estudié sociología más de viejo. Y hoy día estoy haciendo un postítulo en biología del conocer y comunicación humana porque me di cuenta que la implementación o la mejora en intervenciones organizacionales siempre va a haber una tensión entre la conducta humana y los sistemas de trabajo o los sistemas. Entonces, una de las primeras cosas que quiero presentar desde cómo yo veo esto es que las organizaciones, o hay que pensar que cuando un consultor en ciencias sociales hace consultoría, lo que está haciendo es que está observando sistemas. Y este logo, que es mi propio logo como venta comercial, lo he tomado desde la percepción del presente cambiante continuo, que son los sistemas de gestión, de Humberto Maturana. Por lo tanto, siempre están los sistemas clausurados operativamente y cerrados en sí, pero siempre hay una posibilidad de estarlos observando. Para eso, entonces, lo que yo hice es que tomé una decisión de por dónde abordar la consultoría en sistemas organizacionales. Y ahí lo que hice fue establecer a dos monstruos de la, que podría decir que son mis copilotos, pero sería hasta casi irresponsable decirlo, pero son Humberto Maturana desde la biología del conocer y Luhmann desde la teoría de los sistemas sociales. Entonces también como hablo como consultor y observador en primer y segundo orden, también una de las cosas que he visto es que un consultor tiene que tomar cierto partido, y tiene que partir haciendo una intervención desde ciertas bases o desde ciertos lineamientos. Pero también tiene que decirle al cliente o a la persona que lo contrata que su intervención o la consultoría tiene ciertas bases, vienen de alguna parte. Ya diría Maturana que todo lo dicho es dicho por alguien. Típicamente, como consultor siempre tenemos que establecer qué bases, desde dónde venimos, desde dónde vamos, o desde dónde vamos a poder actuar en la propia organización. Yo ahí también me he dado cuenta que creo que eso es un tema importante en la consultoría. Entonces, a partir de eso, la posición que yo tomé fue la de Humberto Maturana y Niklas Hahn, y hago una suerte de conexión. Autopoiesis, porque cada vez que hablamos de Maturana, ¿cierto? Y Luhmann, hablamos de autopoiesis, pero yo no voy a hablar de autopoiesis porque eso sería como para unas echarles muchas más. Pero lo que se habla de Maturana o Luhmann es establecer dos bases primigenias o simples en este proceso, que tiene con que la consultoría en sistemas de gestión siempre tiene dos desde mi punto de vista, y esto evidentemente puedo estar equivocado y puedo estar rotundamente equivocado. Y que tiene que ver con que la consultoría en sistemas o de las ciencias sociales o lo que yo hago, siempre está enfocado en sistemas, y aquí hay dos grandes sistemas a los cuales los consultores siempre estamos evaluando, observando. Tiene que ver con las organizaciones y también temas como que nacen, ¿cierto?, desde los sistemas sociales, que define un tipo especial de sistema social como son las organizaciones, que puede ser una empresa, un club de fútbol, ¿ya? Cualquier tipo de organización que se personas o un conjunto de procesos, ¿cierto?, que interactúa en foco de una variable específica,
Y también están lo que Luhmann nos diría como los sistemas psíquicos, o Maturana más bien diría sistemas humanos o sistemas sociales. Ahí también hay una siempre tensión, además de autopoiesis, Maturana y Luhmann siempre han tenido una tensión entre qué es lo que eran los sistemas sociales, pero ahí yo los escucho los dos y no peleo con ninguno. Más bien peleo con ambos, pero lo que sí quiero plantear es que a partir de esto, una de las primeras trampas que yo he observado en la cual caemos los consultores que nos dedicamos a estos menesteres, es que el consultor lo que hace es observar sistemas, o observa sistemas. Pero ahí hay un tema importante, el consultor observa sistemas desde donde él mismo está determinado estructuralmente. No hay una observación en frío, no hay una observación sin paréntesis o con paréntesis, diría Maturana, o sea, no hay una observación ajena a lo que yo soy. Por lo tanto, siempre, desde mi punto de vista, y quizás estoy diciendo absoluto, cuando yo voy a hacer una intervención en un sistema, tengo que ser consciente que soy un observador, especializado quizás, pero soy un observador que está observando desde uno mismo. Y esa es una de las, cuando me toca conversar esto en organizaciones, siempre presento esto como el riesgo, o como un riesgo de la consultoría. Y además, también tengo que entender que yo como observador estoy observando a otros observadores. Por lo tanto, la consultoría también tiene que ver con hacer un análisis o evaluar un sistema, evaluar una organización, observar, una organización, y observar también a los propios sistemas o los humanos que están dentro de ese sistema. Entonces, en ese punto lo que quiero presentar también desde mi experiencia o la consultoría en temas de ciencias sociales, que puede ser un buen aporte, o sea, que el entender que la consultoría en sistemas sociales tiene que tener esa mirada, esa posición de entender que yo estoy observando desde lo que yo observo a observadores que observan desde cómo ellos observan el mundo y observan su propia organización. Por lo tanto, toda intervención, toda sugerencia, toda propuesta que yo haga a esa organización va a venir desde lo que yo, desde cómo yo veo y yo observo a esa organización. Eso es una de las primeras cosas que yo quería presentarles en este sentido. Por lo tanto, el observador, que es el consultor, ahí se convierte, diríamos, ¿cierto?, en un observador de segundo orden, o empieza a observar a estos observadores, pero eso hay que estar siempre consciente. Por lo tanto, yo también tengo que ser capaz, como consultor, de poder entender desde dónde dicen lo que dicen cada una de estas personas, los humanos, su propio sistema en sí. Y ahí es donde yo propongo tendencia permanente organizaciones entre la conducta humana y los propios sistemas de trabajo. Y aquí voy a la definición de conducta humana que yo he adaptado de Maturana y Varela, y entiendo la conducta humana como un movimiento o movimientos o acciones de un individuo en relación a un ambiente determinado, pero que yo observo como observador. Por lo tanto, yo observo conductas humanas en otros, y puede ser que ese mismo observador no observe sus propias conductas. Y también observo sistemas de trabajo, que son comunicación de decisiones, aquí le hago el resumen, de acciones para el cumplimiento de objetivos. Entonces, cuando yo presento la atención, es porque los sistemas de trabajo en las organizaciones, en sus propias coordinaciones, sus propias normas, sus propias prácticas, sus propias determinaciones, sus propios procedimientos. Y esas son las decisiones del como el propio sistema ha determinado, ha sido capaz de poder hacer lo que tiene que hacer como sistema. Y ese sistema lo que busca es coordinar acciones para el cumplimiento de los objetivos del propio sistema o de la propia organización. Pero ahí bien, vemos si el humano, o la conducta humana, se acopla o no se acopla a esos sistemas de trabajo. Evidentemente ahí está el concepto de acoplamiento estructural, no lo voy a desarrollar por el tiempo, más bien lo que quiero presentarlo como el foco. ¿Y por qué? Porque a veces la conducta humana, o los movimientos y acciones de los individuos en relación al ambiente determinado no están conformes. Las decisiones que toma la organización
como sistema de trabajo, la persona o el humano, o el sistema psíquico, como queramos llamarle, no le parece, no está cómodo. Y la propia organización no está cómoda con el desempeño del humano o de la persona o del sistema psíquico. Y ahí aparece donde, en este presente continuo cambiante de las organizaciones y los humanos, aparece el que las personas no se alinean, que aparecen los sistemas de autoridad y poder, donde como el jefe o el líder, pero hablemos de jefe o dueño o gerente, no tiene cómo controlar o ve que hay conductas que las personas no se alinean con ella, aplica condiciones de dañismo, y eso es lo que me va permanentemente en las organizaciones. Cuando se implementa un sistema de gestión, cuando se va a hacer una intervención, tenemos que ser conscientes, o por lo menos mi propuesta es estar permanentemente siendo consciente de que hay conductas humanas que pueden no alinearse con los sistemas y el propio sistema puede o no aceptar o no incluir al humano, ¿no?, dentro de los sistemas que se están interviniendo o las intervenciones que se hacen. De hecho, Marcelo Arnold, en un libro maravilloso que editó Arnold, Cadena y Urquiza, de las organizaciones, plantea que no existen organizaciones sin la presencia de seres humanos. Eso es una base, podríamos plantearlo como entendimiento. Pero, sin embargo, los humanos no se integran en un único sistema organizacional y tampoco son sus componentes operativos. Porque ahí viene la otra parte interesante de lo que yo veo en la implementación o en la consultoría, o lo que aporta la consultoría desde el punto de vista de las ciencias sociales. Es ser capaces de entender que los humanos se acoplan o no se acoplan a las organizaciones, a los sistemas, en virtud de una serie de cosas, decisiones, intenciones, sentidos, objetivos. Pero a veces, no sé si otras disciplinas, fuera de las ciencias sociales, o los propios consultores que tenemos a otras actividades sociales, nos equivocamos porque vemos a las personas como componentes de un sistema. Y yo creo que ahí está la tensión permanente que se genera entre la conducta humana y las propias organizaciones o los sistemas de trabajo. Porque como lo vemos como un componente, lo vemos como una parte más, incluso en ocasiones hasta cosificamos. Y una cosa del lenguaje, el recurso humano, lo vemos como un propio recurso. Pero no entendemos que la conducta humana o los sistemas psíquicos son tan complejos como organizaciones. Se genera la tensión permanente. Porque el humano está al borde, dirían, de las organizaciones, pero cuando hacemos consultoría a veces perdemos ese foco, organizaciones lo pierden. Entonces un humano entra y sale además como humanos que somos de diferentes sistemas. Salimos del sistema de la organización empresa y nos vamos luego a la organización familia, y luego de eso nos vamos a la organización club deportivo, y después vamos a la organización junta de vecinos. Por lo tanto, lo que yo he aprendido, o lo que creo que las ciencias sociales pueden aportar desde la consultoría, es entender que los humanos, o las personas, o los individuos, como queremos llamarle, siempre se acoplan y se desacoplan en diferentes sistemas y organizaciones. Y es más, como me enseñó mi maestra Cecilia Dockendorf, los humanos o los individuos son capaces de poder perturbar los propios sistemas donde están desarrollándose. Como por ejemplo el ejemplo que ella me puso desde el punto de vista de lo que pasó en el estallido social. Los individuos, los ciudadanos, perturbaron al sistema político, perturbaron al sistema económico con el estallido. Y yo creo que ahí es donde está el aporte o la mirada que las ciencias sociales podrían dar desde el punto de vista de un aporte a la consultoría en organizaciones o en sistemas organizacionales, como queramos llamarlo. Pero a veces dejamos de lado eso y entramos en una espiral desde el punto de vista cosificada de que los individuos son componentes o son partes del sistema, y ahí es donde empieza la tensión o la conducta, o la tensión permanente. Porque no entendemos
que las personas, los individuos, los humanos, son tal o más complejos, porque siendo propios sistemas, que las propias organizaciones o que los propios sistemas organizacionales. A partir de esto, para ir cerrando, no sé si me pasé o me quedan más o menos minutos. No, estás bien de tiempo, Cristian. Te queda alrededor de 1 minuto, por si acaso. Entonces, en 1 minuto tendré que decir que el consultor de ciencias sociales, desde mi experiencia o desde mi mirada, podría aportar valor entendiendo a los sistemas organizacionales como presentes, continuos, cambiantes, donde los individuos, humanos o personas o colaboradores o trabajadores están siempre al borde o entran y salen de los propios sistemas, y a través de lo que nos aporta la guía de sistemas sociales, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el constructivismo y la biología del conocer, podemos nosotros tener, y creo que los consultores de ciencias sociales tenemos competencias para poder ir observando, observadores en su conducta, en su comunicación, en los flujos relacionales que se dan, en los acoplamientos estructurales o incluso sociales, o los acoplamientos emocionales que se dan dentro de las organizaciones. Podemos observar a observadores desde el punto de vista de poder y autoridad, las perturbaciones que generan, un sindicato genera una serie de perturbaciones dentro del propio sistema organizacional, la inclusión y la exclusión, y podemos observar cómo la propia organización toma decisiones y genera comunicaciones dentro del propio sistema. Muchas gracias. Eso era lo que quería plantear. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora vamos a la etapa de las preguntas. Como mencioné previamente a través del chat, solo se responderán las que ya están escritas en virtud del tiempo. Primero, Alberto preguntaba, ¿cómo se puede conciliar adecuadamente la vida en la academia con el trabajo en consultoría? No sé si la profesora Bernardita, el profesor Osvaldo o a ambos quisieran responder esa consulta. ¿Quién contesta? Yo no, porque no hago academia. Se pegó Felipe, pero la idea es que nos puedan comentar quizás el profesor Osvaldo con la profesora Bernardita respecto a cómo conciliar la vida de la academia con las consultorías, y también sobre los ejemplos respecto a los problemas con los... El foco del análisis, sino que haciendo un replanteamiento de lo que uno encuentra con otro lenguaje, con otros instrumentos, con otra de plantear los resultados de manera de que el relato sea menos, choque menos con lo que esperan algunos de los participantes, ¿ya? Pero no cambiando los resultados, o sea, eso no se puede. Lo que uno sí puede hacer es replantearlo desde otra manera, que sea más digerible. Eso sí. Pero no hay una incompatibilidad con la academia per se. Puede haberlo si uno se dedica a hacer consultorías que no tengan vínculo con la academia, ¿ya? O que no puedan tener un correlato académico, pero en general buena parte de la investigación que se hace hoy día en nuestro país deriva de consultorías que demandan muchas veces el gobierno, el Estado, para evaluar, para conocer parte de sus políticas públicas, para saber que si están bien implementadas, y por lo tanto, si bien es cierto, directamente el producto de la consultoría no va a ser un producto académico, una versión revisada y reformulada sí pasa a ser directamente conversable o replanteable como fuente de trabajo académico, ¿ya? Así como yo les planteé hoy día como una estructuración de lo que significan las consultorías, de algo que es muy abstracto, ¿no es cierto? Ponerlo en concreto en 7, 8 transparencias, ya eso constituye el trabajo académico. De la misma manera, una consultoría, el resultado de una consultoría, yo la puedo mirar a la consultoría por sí misma y sacar de ella los aprendizajes que puedan ser reconducidos a la vía académica, ya sea en investigación normalmente, en algunos casos también en docencia, pero lo más es en investigación.
Ahora, si yo me dedicara exclusivamente a hacer consultoría, no podría dedicarme a hacer la vida académica. O sea, obviamente que tiene que haber un equilibrio entre el tiempo que uno le dedica a una cosa y a la otra. A ver, yo coincido bastante con lo que plantea Bernardita. En realidad, el tema de la academia y el académico en particular es que uno toma una especialidad, ¿ya? Y esa especialidad, por un conocimiento teórico, es capaz de realizar la clase. Pero también ese conocimiento, esos estudios que se desarrollan, significan una especialización. Y esa especialización es la que uno podría llevar a la organización a través de una consultoría y obviamente en términos de tiempos compartidos y permitidos, ¿no? Y esa consultoría era una experiencia, un aprendizaje que es llevado al aula y nuevamente entregado al alumno en términos de caso, de experiencia, de comparar la teoría con la realidad, etc. Entonces, ahí hay un nuevo proceso en el cual se está transformando esa consultoría en un material académico. Antiguamente la universidad se dividía en dos, el profesor de teoría y aquel que venía desde la empresa o de las organizaciones a enseñar la experiencia. Ahora, la relación academia, consultoría e investigación ahora es mucho más, digamos, difusa, en la cual todo se traduce en material que puede ser utilizado en el aprendizaje del alumno. Entonces, es absolutamente compatible y tiene que ver con la organización del tiempo de las personas desde el punto de vista que ejerce su trabajo. En relación a lo del mandante, ya, bueno, mi exposición trató de eso, ¿no es cierto?, la relación del consultor y el mandante. Lo más probable es que el consultor, si no está de acuerdo y de lo que se le ofrece, lo más probable es que llegue hasta ahí y generalmente dentro de los contratos, como bien decía Bernardita, va a haber expresiones en caso de mutuo acuerdo, en no estar de acuerdo, de mutuo acuerdo suspender la consultoría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, haber alternativas en términos de que esa divergencia cognitiva no sea tan trágica ni desastrosa para el consultor. Así que, desde el punto de vista de siempre va a haber una relación. Ahora, también puede haber indicaciones suficientes como para que el consultor esté medio tranquilo con su vida, ¿no? Eso. Muchas gracias a todos. Bueno, y Cristian, le pedimos que pueda responder las preguntas de Miguel y Daniel Andrés. Miguel consulta si es posible que la consultoría dure lo suficiente como para que no sea solo un observador, sino que un participante, o si esto ya significaría pasar a ser un trabajador de la organización. Y Daniel nos consultaba si las personas son lo importante de la organización, ¿por qué estas se esmeran en esperar conductas completamente racionales o que sean robots que no fallen? Sí, Bueno, wow, y también su experiencia con los mandantes acá nos indica Daniel, por favor. la segunda es como para 3 horas de conversación, pero voy a contestar primero desde mi experiencia. Yo les dije que voy a ir planteando esto desde mi experiencia. A mí me ha tocado 2 veces en mi vida de consultor convertirme en empleado de las propias empresas donde yo llegué a hacer consultoría. Y ha sido porque mientras llegaba a implementar sistemas o cosas o proyectos, los propios mandantes pues me decían, oye, dado que llevamos tiempo, ¿por qué no te quedas tú ahí como empleado de la organización? Y evidentemente dejas inmediatamente de ser un observador de segundo orden y pasas a fluir como un trabajador de la organización. Lo que a mí me pasó, y quizás lo propongo para quienes están acá y pueden pensar en la consultoría como una decisión de trabajo, es que cuando entras a la organización, dejas de poder tener la oportunidad, la fuerza de decir cosas que como consultor no hay inconveniente, porque se supone que ese es tu rol. Pero cuando eres empleado, al propio jefe o al propio gerente le dices cosas y ya
la organización inmediatamente empieza a pensar que tú eres el perturbador, el que complica, el que pone problemas. Pero cuando lo dices de la misma forma o dices lo mismo como consultor, se entiende desde otro punto de vista o lo ven desde otro punto de vista. Entonces, eso yo podría decir desde el punto de vista de cuando pasas a ser un participante ya eres un empleado y tienes que saber, por lo menos en mi experiencia, que no va a pasar lo mismo y no vas a tener las mismas posibilidades, aperturas de intervenir o perturbar a la organización. Luego, la otra pregunta era si las personas son lo importante de las organizaciones, ¿por qué éstas se esmeran en esperar conductas completamente racionales o que sean tipo robot que no fallan? Porque, como yo planteaba dentro de la presentación, existen organizaciones o todavía hay una mirada de las organizaciones donde se consideran a los humanos como recursos o se cosifican o se entienden como componentes y no que era lo que propuse y que obviamente son otros los que han presentado o han hecho el análisis poderosísimo de que los humanos somos en sí, o los individuos son en sí, o los trabajadores son en sí, otro sistema que está dentro de los propios sistemas y que incluso puede ser capaz de perturbar, como presenté, como un sindicato, a la propia organización. Entonces lo que hay que hacer es poder presentarle a las organizaciones o a las empresas que los humanos o que los individuos o que los trabajadores son otros sistemas donde hay que generar otro tipo de relaciones, no más bien solamente racionales o de robot. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Vamos a ir ya finalizando y bueno, quisiera agradecerles por haber participado en el seminario el día de hoy. La verdad es que yo tengo al menos algunas relaciones más estrechas con la profesora Bernardita y el profesor Osvaldo, con ambos he tenido la oportunidad de trabajar y a Cristian también he seguido harto su trabajo a través de Twitter principalmente, así que todo el aporte que ustedes han hecho hoy va a quedar igualado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que otras personas lo puedan revisar, lo puedan ver y puedan ahí comentar y aprender de lo que ustedes nos narran. Eso, nuevamente a ustedes y a las personas que participan y que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Daniel dice que no alcancé a contestar una pregunta, así que si quiere que me ubique por las redes sociales, yo encantado de contestársela. Sí, en el tiempo, claro, tenemos que cerrar, pero que les Muchas vaya gracias. muy, muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.